El cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave, sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad. Acompáñenos al interior del cambio que viene. Has dicho que le corresponde a la Secretaría de Trabajo impulsar la democracia sindical. Eso es una novedad. Es una novedad. Es una novedad. O sea, explícame cómo la Secretaría de Trabajo se va a inmiscuir en los sindicatos para impulsar la democracia. ¿Romero de Champs está de acuerdo en dejar entrar a su sindicato la democracia? Pues yo creo que aquí ya no se trata de estar de acuerdo o no, no hay cabida para eso, porque las nuevas reglas serán que tendrá que ser a través del voto personal libre y secreto para elegir tus dirigentes, pero no nada más, no se queda en que el voto secreto esté para que puedas elegir a tus representantes. También para consultar a los trabajadores antes de que se firme un contrato colectivo. Yo sé que tú has escuchado de los contratos de protección que durante muchos años fue un tabú. Sí. No se hablaba, se decía que no existían. Y lo cierto es que, sin temor a equivocarme, yo calculo que entre 80 y 90% de los contratos son de esta naturaleza. Entonces, la idea de que consultemos a los trabajadores antes de que un líder sindical y un empleador, un empresario, se puedan sentar en la mesa a firmar un contrato colectivo, cambia muchísimas cosas, cambia radicalmente. Entonces, la idea es que logremos como recuperar la contratación colectiva. Justamente en este sentido de generar y provocar y promover el diálogo social, y que logremos entonces equilibrios. Claro, que las empresas sean más productivas, se fortalezcan, pero también que se mejoren los salarios, que se mejoren las condiciones de trabajo. El salario mínimo, hablas de duplicarlo. Pues mira, tenemos un proyecto de ir año con año recuperando la figura del salario mínimo, que tengamos un avance significativo para 2019 y que lo interesante de esto es que ya hay mucho mayor apertura. Antes había más miedos, se decía que había riesgos de inflación y cada vez nos está, digamos, se queda más claro que el problema es que la productividad ha aumentado por arriba del salario mínimo. 160 pesos al día, ¿para cuándo lo ves? ¿Para el final del sexenio o antes? Mira, yo te diría, si se trata de querer, pues ojalá antes, ¿no? La cosa es que se pueda, que podamos ir como logrando esos incrementos. Yo creo que va a haber, con todos estos planes del nuevo gobierno de fortalecer el mercado interno, de apostar al desarrollo de muchos estados donde no ha habido actividad económica a través pues, de mucha mayor inversión pública, infraestructura, programas productivos. Eso va a generar mucha dinámica y va a fortalecer mucho el mercado interno y eso nos va a traer también mejoras. Yo creo que en ese sentido vamos a lograr poder incrementar los salarios y también los salarios mínimos. De reforma educativa, ¿no va nada de la reforma educativa? Bueno, como te has podido dar cuenta, la iniciativa de reforma del artículo 3º constitucional que mandó al Congreso hace un replanteamiento total del tema educativo con respecto a la reforma educativa. De hecho, todo lo que es los enunciados de la reforma quedan fuera y entra una nueva redacción que me atrevo a decir, y espero que tú coincidas después de haberlo estudiado y leído, que es mucho mejor de lo que había. ¿Cuáles son las líneas generales de esta nueva reforma?
Bueno, en primer lugar, lo que pensamos es que todo lo que los maestros decían que era algo punitivo, o sea, haber ligado la evaluación con Los despidos. lo laboral, ¿no? Con la permanencia en el empleo, fue un error muy grave que fracturó incluso la relación entre autoridad educativa y magisterio, y eso obviamente tenía que quedar fuera y cambiarlo por algo que es mucho más importante para la educación. Y aquí entro a un tema muy importante que incluso está en la iniciativa, que el foco, la prioridad que debe de tener la educación se llaman niñas, niños y jóvenes. Entonces, por ejemplo, si un maestro responde un examen y reprueba, lo que viene es una actualización del maestro. Este tipo de valoraciones se llaman diagnósticas. Tú ves lo que le falló al maestro y le dices, te tienes que esmerar en estudiar esto y esto, y los cursos que tienes que tomar para complementar este tipo de conocimientos son estos que te estamos poniendo a la mano. Los sindicatos. Hay muchas taras en la educación que vienen de de sindicatos, en plural, poco democráticos. López Obrador ha prometido que se va a democratizar la vida de los sindicatos. ¿Es posible en los sindicatos de la educación, en la CENTE y en el CENTE? Bueno, una de las iniciativas del presidente de la República es precisamente exigir que en los sindicatos haya elecciones secretas y directas. Y eso va a cambiar todo. Bueno, pues la base va a poder votar por uno u otro dirigente sin que se enteren, porque si es en un auditorio levantando la mano, pues el control es total. Pero si es secreto, obviamente hay mucho más libertad. ¿Y a ti te parece que pueden convivir la CENTE y el CENTE? Bueno, la CENTE y el CENTE han convivido siempre. Pero ríspidamente, ¿no? Ríspidamente porque tienen posturas distintas desde el punto de vista político y dentro de, digamos, el derecho laboral, pues ellos están precisamente ejerciéndolo, ¿no? ¿Cómo esperas dejar la educación en México en 6 años? Bueno, cambiar el sistema educativo es una tarea virtualmente imposible, o sea... Es gigantesco. Gigantesco, decía Reyes Heroles que era un elefante artrítico, al cual no se le podía mover. Yo creo que lo que se puede mover, y es la apuesta que tenemos, es el rumbo de la educación. Que la educación realmente cambie hacia una educación, en primer lugar, con equidad, que esto quiere decir tratar diferente a los diferentes, porque estamos empezando ya a impulsar los programas de las zonas más pobres de México. CONAFE, INEA, escuelas multigrado. O sea, habrá un énfasis en esa énfasis población total abandonada. en la población más pobre, para poder levantar esa parte de México que está bastante olvidada, porque curiosamente la educación más pobre es para los más pobres. Acaba de anunciar el señor presidente que va a otorgarse 10 millones de becas. ¿Qué nivel? ¿Primaria, secundaria? A todos los niveles. ¿De cuánto? A nivel medio superior es universal, o sea, todos los que estudien preparatoria van a tener una beca, entre los 800 y los 2.400 pesos. Impresionante. Otro tema muy importante en materia de equidad es la ampliación de la cobertura. Parece mentira, Sabina, pero 200,000 rechazados al año que había en el país y que no se dijera una palabra sobre ello. Imagínate que a esa edad, a los 17, 18 años, te digan que eres un rechazado. Bueno, hay 7 millones de ninis, de jóvenes entre 19 y 29 años que ni trabajan ni estudian. 7 millones, de los cuales tal vez 3 millones son mujeres que se han casado. Quiero imaginar. O que se embarazaron, jóvenes. Exacto. Pero hay, entonces, de todos modos, es una barbaridad, 4 millones y tantos. Y por eso está el ninis. programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que acaba de la Secretaría de empezar y que lo maneja la Secretaría de Trabajo sí. y que apoya a 2.300.000 jóvenes, ¿no? Entonces, lo que estás viendo tú es un esfuerzo porque los niños, las niñas, los jóvenes, sobre todo de menores ingresos, puedan hacer efectivo el derecho a la educación y que su condición de pobreza no les impida participar en la educación.
Y lo mismo decimos de la alimentación en las zonas más marginadas para que los niños lleguen con alimento a la escuela. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que ponernos a producir y construir. Tenemos que rescatar todo el sector, no nada más el petrolero. O sea, la industria eléctrica, también el mercado eléctrico es un tema muy grande, muy amplio, que hay que atenderlo. ¿Cuál es la meta a nivel energético? ¿Qué quieres que suceda en 6 años? Tenemos que frenar la declinación de la producción petrolera. Cuando hubo la reforma energética, nos dijeron que íbamos a producir 3 millones de barriles diarios de petróleo para el 2018. En ese momento estábamos produciendo alrededor de 2.400.000 barriles. Hoy estamos produciendo 1.800.000. La caída viene severa por muchas cuestiones. Primero, porque Pemex tiene que dejar campos, porque la reforma lo obliga a que suelte campos que tenía en producción, porque los iban a entregar a privados, no se entregan. Hay 110 contratos que ya se entregaron y que no han empezado a desarrollarlos como debe, porque su tiempo de burocracia ha sido muchísimo. ¿Qué les dijimos a los 110? Sí. Ya tienen ustedes esos contratos, pónganse a trabajar, saquen el petróleo, porque hay muchos de producción compartida, nosotros necesitamos el petróleo, y son sus 110 contratos. Hasta que ustedes empiecen a producir y tengamos una evaluación, vamos a decir si damos más contratos o no. ¿Y vas a seguir invitando a la empresa privada internacional a participar con Pemex? Pemex trae su propio proyecto de empresa. El presidente ha dicho, vamos a meterle inversión a Petróleos Mexicanos. 70,000 millones de pesos este año para frenar la declinación. Vamos a buscar petróleo en tierra firme y en aguas someras, que es donde tenemos y es donde cuesta menos ir a buscar el petróleo. Y tenemos ahí, con este primer paso, frenamos la declinación, vamos a buscar más producción, alimentamos nuestras refinerías para procesar y sacar combustible. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y los sindicatos? Los sindicatos del sector energía han sido muy problemáticos. Hay un cacique que dura toda la vida allí, Fíjate el del que, eléctrico y el petrolero. Nosotros respetamos la autonomía sindical. La autonomía sindical es un logro de los sindicatos del siglo pasado, desde inicios del siglo pasado, y son logros y organización de los propios trabajadores. Y sería un error garrafal que nosotros, el gobierno, te metas y te involucres porque terminas mal. Pero son elecciones. Bueno, entonces, después de, creo, de 70 años, por primera vez va a haber una elección con urnas en el sindicato petrolero, con urnas. Si antes ya ni no, urnas, porque antes era a mano alzada. Pues sí, sí. Los reunían a todos y era a mano alzada. Entonces los trabajadores se quejaron, solicitaron, y nosotros siempre dijimos, queremos elecciones democráticas, que se hagan en forma democrática. Hoy están en ello. Los neoliberales, cuando hablan de su modelo, hablan de que los privados hacen mejor las cosas que el Estado. Hay que desestatizar para que no haya corrupción. En la práctica, lo que ha sucedido en México y en todas partes donde ha habido neoliberalismo, es decir, en todo Occidente, es que se han vuelto puertas giratorias las corporaciones y los gobiernos, y fluye el dinero y la gente de uno a otro y se hacen los tratos por encima de los intereses de la población. Así es. La cuestión es entender el neoliberalismo como un proyecto político y contestarle a aquellos que, digamos, adoran al mercado y que señalan que
este es un proyecto económico. Yo digo, no es un proyecto económico, es sobre todo un proyecto político con implicaciones económicas y no el proyecto económico con implicaciones políticas que nos quieren vender ellos. Y el rescate bancario, por ejemplo, o la evolución financiera de nuestro país, así lo demuestra. Como a veces cuando se necesita regular y hacer que el Estado intervenga, se hace sin ninguna duda de la ideología promercado. Se pone al Estado a participar, a ser activo, a salvar ciertos intereses, y cuando se necesita desregular y que el Estado parezca en fuga, también se incita a lo mismo. Los intereses de los más ricos. Exacto, pero ahí lo que está en el centro y lo que tenemos que entender es que son los intereses políticos, no las cuestiones de teoría económica, los intereses políticos. Y entonces, comprendiendo eso, es que podemos construir otro proyecto político que se contraponga, que digamos, desafíe el modelo neoliberal propiamente, que es un modelo político. Y María, ¿cómo te explicas que la gente decente neoliberal, que la hay, en su comprensión del momento histórico que estamos viviendo en México, no entra el tema de la corrupción o lo abordan como un detalle del sistema cuando en desierto fue el pivote central? Alrededor de la corrupción, yo ya estoy afirmando esto, tú me corregirás, tú eres Sí. la experta, No, lo gira mucho el modelo. Sí, mira, es una cuestión ideológica, ¿no? Son ideologías muy acendradas, son ideologías que hay que entender y que hay que, evidentemente, ir desactivando desde sus raíces. Por eso es que me interesó tanto hacer un estudio sistemático, histórico y de largo aliento sobre la evolución de los intereses políticos en lo financiero. Es decir, el ámbito por antonomasia más supuestamente económico, que es el financiero, ¿no?, el del manejo de variables financieras, está inserto en una lógica política. Y eso es lo que la gente no comprende. Y por ello es que también es tan relevante que un actor político esencial como el presidente actual, hoy electo ya, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tenga esta claridad de que son los intereses políticos los que hay que, digamos, convencer, hay que no combatir, sino entender que por encima de los intereses muy válidos políticos de ciertos grupos o de ciertas personas están los intereses políticos también, pero de la comunidad, el interés público, el interés nacional. ¿Cuál es la conversación que tienen sobre turismo? ¿Qué son las frases que cruzan? ¿Qué esperan lograr en estos 6 años? Que el modelo turístico que se vino desarrollando y que se implantó a partir de los 70s llegó a tener ya su máximo rendimiento. Hoy en día se habla mucho del 6º lugar. Sí, pues lo usan como condecoración, bandera, ¿no? sí, pero la Es que potencialidad... México es el 6º lugar. Sí, la potencialidad turística de una nación no se debe de medir en base al número de turistas recibidos, sino a las divisas O captadas. sea, somos y el al 6º gasto lugar per en cápita. cantidad de gente que recibimos. Pero en gasto per cápita estamos en el lugar número 15 y en el gasto promedio por turista en el número 40. O Quiere sea que hay decir que hay mucho por 39 hacer. países que lo hacen bastante mejor que nosotros. Que sus gobiernos y su sector privado han tenido mayor creatividad para integrar mejor y comercializar su producto turístico. Integrar, esa es la palabra clave. ¿Qué quiere decir integrar? Existe el patrimonio, como hicimos aquí en la Ciudad de México, que por cierto me recomienda Andrés Manuel con Mancera para ser su secretario de Turismo, un ejemplo de ello. ¿Por qué hicimos de la ciudad en 4 años la más visitada de turistas hospedados en hotel y en 4 años se abrieron 23 nuevos vuelos directos a la Ciudad de México? ¿Y por qué quedó en 2º lugar de turismo extranjero tan solo por debajo ¿Por de qué? Cancún? Integramos el producto y lo comercializamos debidamente. Un ejemplo muy fácil. Andrés Manuel, que siempre ha creído en el sector privado, en el año 2001 da la concesión al Grupo ADO para crear Turibús y pone en marcha 4 rutas fijas y 3 de temporada. Transcurrieron 12 años y quedaron esas rutas. Nosotros en 4 años pusimos Capital Bus, tranvía turístico, Turisky, y pasamos de 7 rutas en 12 años a 85
en 4 años. Entonces, o sea, es crear el recorrido para los turistas, volverlo amistoso para Hacer ellos, que darles tengan, más productos. claro, que tengan todas las facilidades. Que de aquí se vayan a Teotihuacán. Nosotros en este momento le sugerimos a Turibús y a Capital Bus tener internet para que tomen fotos los turistas y sean potenciales O promotores. sea, y es a través de la empresa privada. Empresa privada. ¿Y cómo lo hacen? ¿Los convocas y les das ideas? El gobierno, mientras menos estorbe y menos obeso sea Sí. y más facilite, más se desarrolla la actividad ¿Y qué económica. planes tienes para el país? Integrar el producto en las 134 plazas de vocación 134, turística. porque realmente son muy pocas las plazas fuertes de México. ¿Cuántas son? ¿8? Estamos recibiendo casi 40 millones de turistas ¿Y a dónde de van? todas partes. Ciudad de México. El 80% va, por orden de importancia, Cancún, Ciudad de México, que la pusimos en segundo lugar, Playa del Carmen, Los Cabos y Puerto Vallarta. Nada Quiere más. decir que hay que diversificar. Qué el desperdicio, mercado. ¿no? Pues hay 134 plazas de vocación turística que cuando yo era presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles, iba yo a San Felipe y me decían, oye, Miguel, ¿por qué dicen que somos potencia turística si aquí estamos apenas en el 20% de ocupación? Claro. Es decir, hay que darle un trato mejor a todas las plazas. Para ello, una de las grandes ligas de acción, de los objetivos de acción es consolidar lo existente. Para mí, el territorio, no el escritorio. Vas a estar viajando Sí. todo el tiempo. Y es por esta comprensión de que lo que hay que cambiar es el modelo productivo de los que llamamos pobres. Eso es Sí, hay un proyecto muy bonito, Sí. se llama Sembrando Vida. Y el reforestación de 1 millón. de 1 millón de hectáreas. En el 2019 empezamos ya con 220,000 productores, empezamos con 11 regiones del país y este proyecto lo que hace es incluirte productivamente. ¿Y de qué se Sí. trata? Si tú eres una persona que lo que tiene es la posesión de una tierra, en ese sentido es ejidatario o comunero, o tienes pequeña propiedad y estás dentro del territorio que vamos a trabajar, tú puedes participar porque tienes tu tierra. Y lo que tú vas a hacer es trabajar tu tierra de lunes a sábado y se te va a apoyar con asistencia técnica, con alguna cuestión que tenga que ver las plantas o las semillas para hacer tu vivero, pero también con un recurso para que tú puedas hacer ese trabajo. Porque normalmente cuando decimos reforestación nos imaginamos que nos regalan los pinitos y ya, nos vamos a hacer la y además, reforestación. lo que yo me imaginé es que era un territorio así muy amplio y allí van el 1 millón de hectáreas. No, es 1 millón de hectáreas distribuidos a lo largo y ancho de la República. Sí. Ejemplo, en Chiapas tenemos 4 regiones. Hay una región que va a ser 50,000 hectáreas en Ocosingo, 50,000 hectáreas en Palenque, 50,000 hectáreas en la parte de la Selva Negra, 50,000 en la parte del Soconusco. Son 200,000 en Chiapas. Va a haber gente, en este caso agrónomos, biólogos, gente que trabaje desde la parte del desarrollo social, que va a estar apoyando a 100 productores o a 100 campesinos y que va a estar apoyándolos en qué? En la formación, capacitación del día a día en su espacio de vida. Tú has dicho, Sedesol ha servido para lucrar y robar. Lucrar de los pobres. Es un crimen eso. ¿Qué va a pasar con toda la estructura del Sedesol actual? Mira, hay programas sociales dentro de Sedesol. ¿Algo se va a quedar? Sí, que los estaríamos planteando. Por ejemplo, está estancias infantiles. Ajá. O sea, recordar que Sedesol atiende desde gestación, mujeres embarazadas, hasta que se fallecen, ¿no? Está el de Sembrando Vida, que es la parte de inclusión productiva, pero también están las becas de 1 millón de personas con discapacidad en situación de pobreza y que ahí vamos a entrar con niñas, con niños, con adolescentes y con jóvenes, sobre todo en zonas indígenas y en la parte marginal de las ciudades, y también con la pensión universal de 68 y más para los mexicanos y en zonas indígenas de 65 y más. Y recordar, por ejemplo, el programa de Diconsa. Liconsa lo tenía Sedesol, Sí. ya no lo tendría la Secretaría del Bienestar, pasa a lo que es Agarpa y sería Segalmex. El primer año, ¿cuántas personas van a ser beneficiadas? El primer año estamos hablando de 220,000 campesinos en 11 regiones.
solo estoy hablando de un programa, Sembrando Vida. Sí. En el caso de adultos mayores, estamos contemplando llegar a 8.5 millones de adultos mayores. Se tiene un padrón actual de 5.4 millones. Vamos a aumentar. La idea del Tren Maya va ligado con este proyecto. O sea, no es casual que esté en las mismas zonas donde a ti estás poniendo el énfasis de reforestar. Sí. El sureste. En el sureste entra como onceava región lo del Tren Maya y creemos conveniente porque cuando pase el tren van a haber diferentes ejidos y territorios. Y entonces es un planteamiento para invitar a la gente que está ahí a reforestar esos espacios de vida. Tú dices, en México hay un grupo de personas que cree que no pasó nada. Esto es una elección más. Esto de la Cuarta Transformación es un eslogan de campaña, no hay tal. Y hay otra parte, yo creo, más numerosa de la población que sí espera una Cuarta Transformación y el peligro es que no exista esa Cuarta Transformación. Puede haber una frustración social generalizada si no se logra. Yo soy de los que piensa que sí se va a hacer. Mira, creo que la crisis que vive el Poder Judicial actual, volviendo a eso, y la polarización, porque yo soy de los que reconoce que sí hay conflicto. O sea, claro yo no que hay lo conflicto. oculto, ni tampoco lo simulo. No, hay una diferencia. No. Sí hay un conflicto real de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Claro que lo hay. Y yo creo, Sabina, que gran parte del conflicto y de su existencia es porque los jueces, los ministros y los magistrados pensaron que lo que proponía López Obrador en campaña solo era discurso. Claro, era un método para ganar la elección. Exacto, y que una vez que fuera presidente iba a continuar como los otros presidentes de la República. Yo creo que también la respetando- comentocracia está También. en lo mismo, porque la comentocracia tiene la impresión que ustedes no tienen una ruta crítica. Tienen una ruta Tenemos crítica. una ruta ¿Saben crítica. hacia dónde van? Sí. ¿Qué país se imaginan al final de la Cuarta Transformación que hay? Y yo te lo Sí. pregunto, ¿qué hay? ¿Una socialdemocracia o una Es dictadura de una- partido? Una sociedad cercana a la socialdemocracia como ahora la conocemos, en donde hay mayor equilibrio en la igualdad, menos desigualdad, mayor reparto de la riqueza en razón de un mercado libre, no hay un mercado de Estado, No hay la una tentación. economía estatal, no hay expropiaciones ni estatizaciones. Eso es falso. Es más un sistema socialdemócrata. Claro, pero la oposición se pregunta si esto va tan rápido, se están agotando las promesas de campaña y cumpliéndose o van en proceso de cumplirse, ¿qué queda los otros 5 años? No, es que es un proceso largo de transición. ¿Existe una ruta Sí crítica, hay, Ricardo? sí O hay. sea, ¿la tienen ustedes Sí hay. apuntada, Mira, memorizada? nosotros la tenemos compartida, porque además yo no he ocultado que cada 8 días nos reunimos con el presidente de la República para ver la agenda legislativa y los pendientes en materia legislativa. ¿Te reúnes tú, Sí me reúno. Andrés Manuel, Nos reunimos con él. Mario Delgado, Sí, nos reunimos. jefe de la Sí, bancada nos de reunimos, Morena? los dos coordinadores de las la Cámara de bancadas Diputados, en la ajá. Cámara de Diputados y en la Cámara de Senado, con el presidente de la República. Y nada más Y de ustedes manera tres. franca, cuidando la autonomía de cada uno de los poderes por pertenecer a un mismo movimiento y provenir de un mismo Bueno, y un movimiento de mismo Morena. proyecto, ¿no? Es lógico, es un proyecto que estamos cuidando y revisamos. Y yo te diría, tenemos una agenda crítica que la vamos a cumplir, porque es un propósito claro, clave, firme del presidente de la República, y nosotros como poderes autónomos lo que hacemos es ser facilitadores y construir instrumentos jurídicos que le permitan a la Cuarta Transformación llevar a cabo este proceso tan necesario en el país.